La entrevista. Hola, muy buenas tardes. 6:04 minutos. Bienvenidos a la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Les habla Pedro Prado. Hoy, día 20 de marzo de 2017. Bienvenidos al resumen de las cosas. El resumen de las cosas de esta hora, informativamente hablando. Llegamos a ustedes gracias a RCR 750 AM para Caracas y el centro del país, Mundial 860 en San Cristóbal, norte de Santander y todo el estado Táchira. Nos escuchan también en Sensacional 107.7 FM en Colón y toda la montaña baja del estado Táchira, Éxtasis 97.7 FM en San Cristóbal, Éxito 102.3 FM en Coloncito, Fascinación 105.9 FM en La Grita, Conexión 94.3 FM Lobatera y Michelena en el estado Táchira, La Fría Estéreo 94.9 FM en municipio García Evia en el estado Táchira, Horizonte 88.5 FM en el Palmar, municipio Padre Pedro Chía, estado Bolívar, Nuestra 100.7 FM en Ciudad Bolívar, Sensación 101.7 FM en Barquisimeto, en Maracaibo, capital del estado Zulia, Maracaibera 104.9 FM. También pueden ustedes sintonizarnos por TVCT 21 Intercanal. Estamos hablando de televisión. Estamos nosotros también haciendo radio por televisión y televisión por radio. TVCT 21 Intercanal y Huichovisión en el estado Táchira, que también tienen llegada sus señales a parte del territorio del estado Zulia. A través de internet nos pueden seguir por envenezuela1.com, en venezuela1.com y miguelcontigo.com, en venezuela1.com y miguelcontigo.com. En la producción está Selene Pérez, en la asistencia de producción Georgette Cabrera, en los controles aquí en Caracas está Eduardo Llanes, Leonardo Mantilla en el estado Táchira y Leonardo Parlavecchio en Ciudad Bolívar. Nuestro teléfono aquí en Caracas, mejor dicho, debo comenzar invitándolos a participar a ustedes los oyentes por vía mensajería de texto 3456 Odilo, un bolívar más básico más IVA. También por las cuentas Twitter, @RCR750, @RCR750 y @MiguelContigo, @MiguelContigo. El teléfono aquí en Caracas, 0212-482-9750, 0212-482-9750. En San Cristóbal, 0276-341-7524, 0276-341-7524 y 0276-341-4746, 0276-341-4746. También síganos por rcr.tv, porque esta es la radio que se ve. Hoy nuestro compañero, amigo y estimado compañero, valga la redundancia, Miguel Ángel Rodríguez, lamentablemente un inconveniente de última hora no le va a permitir hacer contacto. Vamos a tratar de ver si podemos contactarlo vía telefónica, porque las cuestiones tienen que ver con situaciones técnicas. Pero bueno, les invito a que me acompañen a hacer este resumen de las cosas. Tenemos varias informaciones que abordar desde el punto de vista de la entrevista, y también vamos a recordarles que hoy, a esta hora, ya 6-7 minutos, hay un abanico informativo que quisiéramos nosotros, como siempre lo hacemos, repasarlo para que usted no olvide el que ha sucedido durante las últimas horas y lo mantenga pendiente, lo tenga en sus jugos cerebrales y lo tenga en su memoria para que no le agarren fuera de base, como se diría. Pero bueno, comencemos por La Patilla. ¿Le parece bien? Comencemos por el recorrido. Muy bien, gracias, señorita Selene, y muchas gracias, señor Eduardo. En lapatilla.com, el portal lapatilla.com, hay una información que abre y que dice que la empresa de análisis geoestratégico Stratfor dice que la mayor amenaza a Venezuela, específicamente al gobierno de Maduro, es interna, no es una amenaza externa, a pesar de que el gobierno se invente que hay una conspiración internacional en contra de Venezuela. De acuerdo con este organismo de análisis geoestratégico, Stratfor, el gobierno de Maduro está haciendo énfasis en vigilar, sobre todo, vigilar desde el punto de vista de la inteligencia, qué está sucediendo en lo interno de la Fuerza Armada Nacional. No por casualidad, hoy también el ministro de la Defensa y el CEONFAN se sentaron, y no sabemos el resultado de esa reunión, a hablar sobre las amenazas que pudiera enfrentar Venezuela. De acuerdo con Stratfor, la amenaza está en los mandos medios, o estaría el peligro, el riesgo en los mandos medios de la Fuerza Armada,
que no son tan fáciles de controlar de acuerdo con lo que dice esta empresa de análisis estratégico. Y que el problema está más allá de ser internacional, es interno, porque el gobierno tiene muchas debilidades, como todos lo sabemos, y una de sus debilidades es que pudiera la situación gravísima económica y social y de todo tipo que estamos viviendo afectar su supuesta solidez dentro de la Fuerza Armada. Pero bueno, también pasemos ahora al portal de El Nacional. El SUNDE, esa policía económica que creó el gobierno y que lidera este señor William Contreras, ocupó otras panaderías en el día de hoy. Pero en El Nacional se publica algo llamativo. Colectivos esperan realizar 6.000 canillas diarias en panadería intervenida. Esa es la panadería que está en el centro, en la parroquia Altagracia, que fue la primera intervenida que hasta el nombre le cambiaron. Bueno, ellos dicen que van a producir 6.000 canillas diarias. Vamos a ver si eso es cierto, porque aquí también nos prometieron no sé cuántos millones de hallacas y no se vieron por ningún lado, nos han prometido de todo. Y estos señores que son muy inexpertos, o mejor dicho, son muy malos en cuanto al manejo de la economía, ahora le entregaron esa panadería y todas las que van a intervenir a los colectivos y a los famosos club. Sucede que el dueño de esa panadería, un señor de apellido Dos Santos, denunció que ni siquiera el dinero que tenía en caja se lo dejaron sacar, y que esa panadería en este momento está controlada y manejada por malandros. Pasemos a elestimulo.com. Elestimulo.com, seguimos con el SUNDE, ahora anuncia que estudia evaluar más de 600 colegios privados. Imagínense ustedes, se van a meter allí. Entonces, yo no sé cuál es la intención, pero aquí sí la cosa pasa de marrón claro a marrón oscuro, porque estamos hablando de la educación de muchos niños, la educación de muchos jóvenes, de los hijos de muchas familias, y entre los cuales está, por cierto, muchos de ellos, porque la mayoría de los que están en ese gabinete, sus hijos no estudian en colegios públicos. Olvídense, estudian en colegios privados. Ellos tienen derecho y tienen el dinero. Allá los que están haciendo sacrificios para poder mantener a su hijo en un colegio privado, así te cueste un ojo de la cara. Pero entonces ahora este señor anuncia que más de 600 colegios van a ser auscultados por esta cosa que se llama el SUNDE. En efecto Cocuyo, muere una nueva niña en el estado Monagas por consumo de yuca amarga. Esto de verdad es para coger palco, como se dice. Esto no se puede creer. Una niña de la etnia Guarao se convirtió este lunes 20 en la tercera víctima del año en Monagas por el consumo de yuca amarga. No solamente esa niña murió, la niña tenía 2 años, sino que además 13 personas adicionalmente a ella se intoxicaron con el consumo de este tubérculo. Un consumo que se ha visto incrementado gracias a la desgracia de que no hay alimentos, de que la escasez de alimentos es tremendamente grave. Bueno, pasémonos ahora por Noticiero Digital. Hay un reporte de Maybor Petit, nuestra amiga, a quien ustedes en varias ocasiones la han escuchado. Ella es corresponsal del Nacional en los Estados Unidos, específicamente en Nueva York, especialista en investigación. Ella ha seguido y ha hecho una gran cantidad de excelentes reportes sobre el caso de los narcosobrinos. Acaba de publicar que a estos señores, a los señores Flores, los vincularon en otro juicio por narcotráfico en el cual está sometido el hijo del expresidente de Honduras, Fabio Porfirio Lobo. Está sometido a un juicio y condenado ya por narcotráfico. Allí él habría revelado que el señor Flores de Freitas y su primo habrían tenido contactos y habían estado vinculados con un cartel de drogas de Honduras que los llaman los cachiros. Entonces ya la cosa se le pone mucho peor a estos señores llamados los narcosobrinos. Un reporte que está en Noticiero Digital. También no sé si Selene lo tiene, pero vamos a buscar otra información de último momento. Por ejemplo, a Almagro, que se reunió hoy con las esposas de los presos políticos, o con parte de las esposas de los presos políticos, ¿verdad? Entre ellas Lilian Tintori y la esposa del alcalde o de la alcaldesa de San Cristóbal, la señora, la esposa, ahorita no recuerdo su nombre. Pero bueno, Almagro, de acuerdo con el portal El Cooperante, se burla de Nicolás Maduro,
comillas, a pesar de ser de la CIA, no he tenido muchos contactos con los Estados Unidos. Eso se lo dijo Almagro. Por cierto, que durante esa rueda de prensa hubo un episodio que llamó mucho la atención y que ha sido reseñado con bastante profusión por varios medios de comunicación. Y es que durante esa rueda de prensa, la representante venezolana ante la OEA, Carmen Luisa Velázquez, interrumpió la rueda de prensa del secretario general de la OEA, conjuntamente con la esposa o parte de las esposas de los presos políticos, entre ellos Patricia Ceballos y Lilian Tintori, y en un acto de protesta, la señora anunció que pedirá al Consejo Permanente consulta con los 34 países miembros para analizar la conducta deplorable del secretario general de Estados Americanos, de los Estados Americanos. Eso sucedió también. Y bueno, y otra información que podemos destacar, vamos a buscarla por aquí, que podemos destacar de último momento. Permítanme, por favor. Aquí está. Se van a reunir la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para hablar de la situación venezolana. Allí se espera que pueda haber un pronunciamiento. Otro, desde el punto de vista informativo, es que Primero Justicia celebra que pudo revalidar su vigencia como partido político en todo el territorio nacional. Acordaron que van a pedir que se hagan primarias en la oposición y que su candidato desde ya para ellos, para Primero Justicia, a unas posibles elecciones presidenciales es el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, quien fue candidato presidencial la última vez que hubo unas elecciones presidenciales en contra de Nicolás Maduro, como todos lo recordamos. Lo cierto es que, de acuerdo con Primera Justicia, ellos habrían saldado y librado muy bien este proceso que impone el CNE y que, como todo el mundo lo ha explicado, lo único que busca es liquidar parte de los partidos políticos que tienen vigencia. Por cierto, que la gente de Primera Justicia están convocando a la gente para que tome la calle, para que proteste, para que se manifieste, para que se exprese de distintas maneras a partir de este momento. Pero bueno, señor Eduardo, vamos con el duélale a quien le duela luego de este breve panorama informativo de lo que ha sucedido en las últimas horas. Duélale a quien le duela. Escrito con mucha rabia. Sí, siento rabia, mucha rabia. Leo sobre las expropiaciones de las panaderías, asaltos a manos armadas, porque ya sabemos lo que pasa con las expropiaciones en este país, y me subleva el pensar que los dueños, que solo ellos saben con cuánto trabajo levantaron sus negocios, han perdido toda una vida de esfuerzos y sacrificios solo porque un gobierno inepto quiere lavarse la cara por un rato. Y digo por un rato porque ya sabemos el destino de las empresas expropiadas por el régimen. La nada después de haber hecho rico a uno o más funcionarios inescrupulosos. Una caricatura de la semana pasada, del cada vez más genial Edo, mostraba a un sepulturero cavando una fosa al lado de dos tumbas. La primera, la de las empanadas socialistas. La segunda, la de las areperas socialistas. Un hombre le pregunta al excavador de quién es la tercera tumba y este responde, comillas, de las panaderías socialistas. Si hay algo que los rojos no conocen es el trabajo. Son reposeros, flojos e indolentes. De lo que sí se sabe es que de guisos, mejor dicho, de lo que sí saben es de guisos. En eso son expertos. Quieren hacerse ricos de la noche a la mañana, sin trabajar, por supuesto. Y ya muchos lo han logrado. Por esto estoy segura, y siento cada vez más rabia, de que las panaderías socialistas terminarán en otra fosa, olvidada y con muchísima tristísima historia de personas que dieron todo y no obtuvieron nada, porque si hay algo que requiere trabajo, es una panadería. Sobre este tema quiero citar un texto de mi amiga María Alejandra López en su muro de Facebook. Abro comillas. Como si fuera poco, ahora hay que mirar a venezolanos en la puerta de panaderías expropiadas en un éxtasis de exaltación xenófoba, grita la mujer. Estos portugueses vinieron a robarnos. Un señor de afro entrando en canas
con traje de una Caracas que ya no existe y una amabilidad que me ayuda a seguir respirando, le dice a la señora, comillas, ellos vinieron fue a trabajar, los ladrones están en Miraflores. La mala noticia, la señora del éxtasis entra en paroxismo. Ahora el vecino que compra en esa panadería es también su enemigo, enemigo de la patria. 2 días tiene que no abre la panadería, la misma que tomaron con algarabía. Supongo están enseñando a hacer pan en un curso express como quien esquía sin nieve. Me pregunto, ¿cuánto se tardará en enseñarles a unos parásitos sociales a madrugar todos los días y trabajar hasta la noche? Me dolió colocar esas palabras, pero leí el otro día, si es un perro hay que llamarlo como es, un perro. Y si parásito social es, hay que llamarlo parásito social. No produzco, no trabajo, no hago nada, espero la bolsa, la misión, la beca, que tomen la panadería y si no, me lo robo, lo agarro y me lo llevo. Porque tengo derecho a todo, porque soy pobre. No quiero derecho a la educación, al trabajo, a la dignidad. Quiero derecho a tomar tus derechos, que se joda el portugués y el trabajo de su vida. Yo quiero ese pan, no quiero hacerlo, lo que quiero es tomarlo ya. Falta que hace un verdadero movimiento para darle dignidad al pueblo. Por mejores ejemplos, por educación de calidad, por gestiones progresistas que conlleven a una mejor calidad de vida, ya basta de esta malandrería rapaz y vergonzosa. No, amigo revolucionario, no tienes razón. Eres cómplice de la destrucción del país, del robo sistemático del trabajo de otro. A esos trabajadores portugueses que no les van a dar un premio por amables y simpáticos, pero como trabajadores no hay quien se les pare al lado. Décadas dándole pan a este pueblo han pasado, que gracias a Dios, en minoría, se comporta como unos malagradecidos. Fuera de Venezuela, donde es verdad que también hay corrupción, la vida se construye y se gana a punto de trabajo. En esos países los corruptos son perseguidos y castigados, no premiados, condecorados y felicitados por el gobierno, como sucede en Venezuela. Basta mirarse en el ejemplo de tantos países africanos, pillaje, corrupción y hambruna. Como esos parásitos que hoy toman las panaderías y pretenden darles unas canillas tiesas al pueblo mientras ellos llenan sus cuentas en paraísos fiscales. Después que se refugien, una vez las alforjas llenas, se acabó el amor por los pobres. En Venezuela tenemos un PhD en ignorantes e ignorancia, con todas las consecuencias que ello reviste. Por eso, al régimen le conviene perpetuarla. Termino con un pensamiento de Derek Bock, expresidente de la Universidad de Harvard. Comillas, si usted cree que la educación es cara, entonces pruebe con la ignorancia. La hemos probado y la estamos padeciendo. Lo que es obvio es que para salir de ella tenemos primero que salir de ellos. Esto no lo escribí yo, no lo escribió usted, no lo escribió Selene, no lo escribió Georgette, no lo escribió el amigo que me espera allá afuera en la puerta. Escribió la licenciada Carolina Jaimes Branger en elestimulo.com y yo creo que usted está muy de acuerdo con ella en la mayoría de sus expresiones, porque es así. Duélale a quien le duela. Bien, aprovechamos esto, que es un tema económico, verdaderamente, y delicado por lo demás, para contactar al economista Jesús Cacique. Buenas tardes, señor Cacique, le habla Pedro Prado. ¿Cómo está? Gracias por atendernos aquí en Buenas tardes, Pedro. Cordiales saludos y recibe mis respetos y gracias por la invitación a tu programa. Ok. Una actuación de esta naturaleza como la que están aplicando a un sector como es el sector panadero, ¿qué revela? Aparte de la maldad y la ineptitud. Bueno, yo creo que en principio académicamente les recomiendo a las personas que lean a través de internet la Revolución Francesa, que comenzó en el año de 1789, aumentaron el 88% del precio del pan. Esto generó obviamente altos niveles de descontento en la población y bueno, y ya de ahí en adelante viene una larga etapa de análisis histórico de lo que fue la Revolución Francesa, ¿no?
El gobierno tiene el monopolio de la importación de trigo y la distribución. Esto es completamente falso, que es culpa de los panaderos. Incluso vamos a hacer un pequeño parangón. La Segunda Guerra Mundial comenzó en el año 39, el 1 de septiembre, culminó el 8 de mayo de 1945, fueron 6 años, y la Guerra Federal, o la Guerra Larga, o la Guerra de 5 años aquí en Venezuela, que comenzó con la Batalla de Santa Inés, el 10 de diciembre del 59, y culminó en abril de 1863, fueron 5 años. O sea, estamos hablando de 11 años entre la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Federal, y esto tenemos aquí el tema de guerra económica que ya supera los 11 años, o sea que esto no tiene, aquí este es el país que tiene mayor guerra en el mundo. Tenemos guerra psicológica, guerra cambiaria, guerra del pan, guerra de los empresarios. Bueno, yo no sé, esto ya perdimos la cuenta de las infinitas guerras que tenemos en Venezuela, y el subyacente es un modelo totalmente caduco, obsoleto y primitivo que nos está llevando el país a la edad paleolítica o a la edad de piedra. Las cifras son muy lapidarias. Venezuela viene cerrando con la mayor inflación del mundo. Este año no escapa, el 2017, que también vamos a continuar en el mismo trayecto, con el mismo camino del año 2016, que por cierto el Banco Central de Venezuela, violando el artículo 318, 319, no publica cifras y continúa con el financiamiento del Banco Central de Venezuela, PDVSA, violando el artículo 320. Pero en este contexto, los comunistoides siempre tienen que buscar culpables. Tú nunca vas a observar a un comunistoide, un trasnochado, dándose golpes en el pecho por mi culpa y por mi gran culpa. Yo soy el culpable de lo que está ocurriendo en Venezuela. Siempre hay que buscar un tercero, como en el caso que hubo en Venezuela con el ataque a la empresa que obviamente que comerciaban sus productos, que eran los juguetes, y bueno, y todo este ataque al sector privado, pero nunca van a reconocer, ahora son los panaderos, pero esto es un caso muy delicado, el de los panaderos, porque es uno de los sustentos del hogar y del alimento de todos los venezolanos, hasta de un estrato social bajo. Entonces, bueno, atacando a los empresarios, atacando a los panaderos, esto va a tener un impacto extremadamente negativo en Venezuela a través de la inversión extranjera directa. Obviamente que se va a paralizar, esto es muy difícil reactivar el aparato productivo, que estamos atravesando una fuerte depresión económica. Venezuela no está en recesión económica, está en depresión económica, que es una fase superlativa, y con todo esto que está efectuando el gobierno central, a los van charrasqueados, atacando a personas que tienen aproximadamente un promedio entre 20 y 25 años laborando, generando empleo, generando calidad de vida en Venezuela. Al contrario, lo que están es aniquilando y destruyendo el aparato productivo. Ahora, pero señor Cacique, estamos hablando con el economista Jesús Cacique, pero uno escucha o lee declaraciones como esta de Miguel Pérez Abad, que dice que se ha registrado un crecimiento progresivo de la producción. ¿Cómo podemos...? Yo convoco al señor Pérez Abad, que ahora es el presidente del Banco Bicentenario, antes era el vicepresidente de Economía, publica cifras. Más nada, así de sencillo. Si esto es así como él lo indica, entonces publique cifras de inflación, publique cifras de Producto Interno Bruto, publique la cifra de la balanza de pago, y entonces los medios de comunicación como usted y el resto de los medios y los venezolanos que están escuchando la entrevista, despejamos la duda de cuál es la situación que está atravesando Venezuela, porque cualquier empresario o cualquier persona que requiera invertir en Venezuela requiere de data, ¿no? Y la data la tiene trancada el Banco Central. Incluso el Doing Business, el informe del año 2017, es que las cifras son muy lapidarias. Indica que en Venezuela se requieren 20 procedimientos y 230 días para invertir en Venezuela. Y en el año 2016 eran 17 procedimientos y 170 días. O sea que ahora la burocracia es mucho mayor. Entonces, el discurso es un discurso netamente político, más que un discurso que tenga sustento en materia económica. Ahora, cuando uno escucha a un personaje como Pérez Abad decir eso ya por 2 semanas seguidas, ¿cuál es su intención? Porque la realidad... él vive de espalda a la realidad, alguien que diga algo como esto, porque si la producción estuviese mejorando, no estuviéramos importando comida para meterlo en el club, ¿no? Es que
Exactamente, y el gran importador, como te acabo de indicar, es el sector público, que es el que tiene la monopolización de la importación de trigo y la distribución del trigo. O sea que esto es profeso, obviamente, con la finalidad de buscar culpables, como acaba de atacar la semana pasada el gobierno central a un señor, a un panadero en la avenida Baral, que causa una gran indignación, que quedan personas desempleadas, un señor que quedó sin su empresa, que viene guapeando los últimos años en el país, él como otro empresario, porque más allá de que tenga una panadería, es un empresario que lo que le ha generado es años de valor agregado a nuestro país. Entonces, por una vertiente va el discurso político y por otra vertiente está el entorno económico que está atravesando Venezuela, que ningún país del mundo, incluso la semana pasada publicó del mes de marzo el Focus Economics, la proyección de inflación para el año 2017, con la cifra actualizada, y no son nada alentadoras. Proyecta una inflación de 876% para el año 2017. O sea, esto es una cifra alarmante, pero bueno, a nosotros ya no nos causa ningún tipo de asombro las cifras negativas de Venezuela, producto, como te acabo de indicar, de un modelo totalmente primitivo que nos está llevando a la edad de piedra. Señor Cacique, estamos hablando con Jesús Cacique, economista. Quisiera consultarle lo siguiente. ¿Por qué un banco grande como el Banco de Venezuela, que tengo entendido que es el banco más grande del país, que lo controla el Estado, necesita de un banco offshore en Puerto Rico para liquidar divisas? ¿Qué hay detrás de eso? Bueno, claro, ahí hay un gran oscurantismo. Eso tiene que el gobierno explicarlo. No hay ningún tipo de investigación al respecto. Son las anomalías que ocurren cuando hay estos controles que son totalmente vetustos. Recuerda que el control de cambio en Venezuela y el control de precios no ha funcionado, porque el desideratum del control de precio era abatir la inflación, y tenemos la mayor inflación del mundo, y el control de cambio, fuga de capitales, operaciones de arbitraje, comprar barato y vender caro, enorme corrupción, y un tema que es muy preocupante, que es la caída de las reservas internacionales, que han disminuido este año en 589 millones de dólares, y no hemos culminado el primer trimestre del año. O sea que en definitiva, que esto es lo que ocurre. Bueno, y ahí tienes lo que ocurre, lo que está atravesando la frontera, que bueno, definitivamente ese tipo de cambio en la frontera no funcionó y no va a funcionar, porque Venezuela tiene un problema bien importante de petróleo, tanto por la producción de petróleo, tanto como por el precio del petróleo, tanto como los taladros, que según lo reporta Baker Hughes. Entonces, ojalá que no disminuya o no siga en caída libre el precio del barril de petróleo. $1 que cae el barril del petróleo es aproximadamente unos 625, 630 millones de dólares al año que deja de percibir el Estado. O sea que si estamos hablando de $10, serían unos 6.300 millones de dólares, y si también el precio de la onza Troy llega a disminuir en los mercados, afectaría las reservas internacionales, porque el 50% de las reservas internacionales es oro. Pero todo es producto esto del oscurantismo y de la gran opacidad que está atravesando el país. Esa caída de las reservas, esa falta de liquidez en dólares, también es lo que pudiera estar generando que se haya incrementado la escasez de gasolina en el país. Sí, obviamente, porque la frontera está cerrada, ¿no? Recuerda que en principio el objetivo de la frontera... Está cerrada para usted y para mí. Claro, porque la frontera está cerrada. Acuérdate que ya no se puede cargar gasolina con pesos, que eso era lo que iba de alguna forma u otra a resolver este problema de este cuarto mercado cambiario, porque el único país en el mundo donde hay 4 tipos de cambio: el tipo de cambio oficial de 10, el tipo de cambio CIMAD, y el tipo de cambio paralelo, y el tipo de cambio de la frontera. Bueno, ¿cómo una economía puede funcionar así? Eso de ninguna manera. Y la propuesta de los economistas, que ha sido la unificación cambiaria, que es desmontar el control de cambio, la han bypaseado ya desde otrora. Y bueno, y en la medida que tú continúes con este control de cambio, que es insostenible, yo
yo ahí sí quiero ser bien diáfano, ¿no? Y bien claro, porque el tema cambiario obviamente que está en la palestra y tiene que ser ajustado, pero ahí está el subyacente es cómo va a ser el mecanismo y cuál va a ser la distribución en términos relativos, en términos porcentuales del tipo de cambio, porque si va a ser el tipo de cambio un mecanismo de la misma forma como la actual, pero con niveles diferentes, bueno, no vas a resolver el problema en ningún momento. O sea, vamos a continuar con los desequilibrios cambiarios y con los procesos de arbitraje y con la corrupción, pero un tipo de cambio diferente. Entonces, y el gobierno ya lo ha indicado en reiteradas oportunidades que no está en la agenda eliminar el control de cambio, y van a continuar con el control de cambio, pero vamos a ver cómo va a establecer el nuevo mecanismo, porque estos experimentos cambiarios en Venezuela no ha funcionado ninguno, ni funcionará, porque los controles, y más que todo cuando son vetustos en economía, tenemos un control de cambio y un control de precios que entró en vigencia en el año 2003, ya tenemos 14, ya vamos para una quinceañera, falta un año más para cumplir con el control de cambio y de precios, lo que ha generado profundos desequilibrios macroeconómicos en el país. Bien, muchísimas gracias al economista Jesús Cacique por atendernos aquí en la entrevista. Este mes vamos a esperar el mes de abril, cerrando marzo, a principios de abril, estamos esperando las cifras del Fondo Monetario Internacional con las nuevas proyecciones de inflación. Ya veremos cuál va a ser el ajuste del FMI en materia inflacionaria. Bueno, muchísimas gracias a Jesús Cacique, economista. Un fuerte abrazo y mi respeto. Quien nos atendió aquí en la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Son las 6:35 minutos. Yo soy Pedro Prado. Vamos a hacer una pausa. Escuchemos comerciales y ya regresamos.